Hola, saludos. Este día hablaremos sobre lo que son las razones trigonométricas y estas se definen particularmente para un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo lo que nosotros hacemos es tomar uno de sus ángulos, que en este caso llamaré θ, y en función de los lados y de la correspondencia que existe con respecto al ángulo, se definen 6 razones trigonométricas. A partir de que el lado que nosotros tenemos enfrente de mi ángulo θ, yo lo voy a conocer como lado opuesto, el lado que forma parte de mi ángulo, pero que no es el opuesto al ángulo recto, yo lo voy a llamar el lado adyacente, y voy a tener el otro, que es obviamente el opuesto a mi ángulo recto, que es el que nosotros ya conocemos como hipotenusa. Bueno, a partir de conocer el nombre de estos 3 lados, como los vamos a mencionar, aparecen las razones. Las primeras 3 razones son las más clásicas y me atrevo a decir de las más usadas, lo que nosotros conocemos como el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Y como saben, estos se definen como el seno del ángulo θ no es más que el lado opuesto dividido entre la hipotenusa. El coseno es el lado adyacente dividido entre la hipotenusa. La tangente no es más que el lado opuesto dividido entre el adyacente. Y se definen otras 3 que no son más que los recíprocos, es decir, los que nosotros tenemos al contrario de la fracción. Por ejemplo, este b sobre c, entonces esta se vuelve c sobre b, que es hipotenusa entre el lado opuesto, y de la misma manera las demás son recíprocas correspondientes. Pero ¿para qué me sirven las razones y qué es lo que me indican? Bueno, las razones realmente lo que me están diciendo es que sin importar cuáles son los valores que nosotros tenemos entre el A y el B y el C, mientras el ángulo se mantenga, esto siempre va a darme el mismo número. Y eso es lo que me dicen las razones trigonométricas. Para entenderlo mejor, observemos la siguiente animación. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos un triángulo con estas medidas y yo tengo un ángulo de 60 grados, observar que nosotros podemos calcular las 6 razones trigonométricas, obviamente haciendo las divisiones que se mencionaban ahí, y aquí pues reemplazando los números que se corresponden y que vemos en la figura. Esto es para un caso de un triángulo que tiene un ángulo de 60 grados, el de 90 y el otro pues que debería ser 30. Entonces, si nosotros calculamos las razones, observar que me dan estos números. Entonces, ¿cuál es el detalle con las razones trigonométricas? Que mientras yo mantenga el ángulo, no importa cómo cambie los lados, observar cómo yo hago más grande, más pequeño este triángulo, pero el valor que yo tengo acá, ¿sí?, a este lado, este y este, siempre se mantiene. Es decir, estos no cambian. Observar cómo no cambian para nada esos valores sin importar qué tanto yo mueva este triángulo. Sin importar cuánto lo mueva, mientras el ángulo se mantenga, los valores de la razón se mantienen. Pero si yo cambio el ángulo, por ejemplo, yo tomo un ángulo de 34 grados, entonces observar que las razones cambien, ¿no? Porque yo he cambiado el ángulo con respecto al cual las estoy calculando. Entonces ahora para ese ángulo, cuando yo muevo, observar que las razones siempre se mantienen. Las razones realmente se mantienen, han cambiado su valor, sí, pero ese valor es el correspondiente a este ángulo. Entonces la idea de las razones es que me permiten o me dan una especie de constante o de constante en función del ángulo que nosotros tenemos para el triángulo rectángulo. Esto entonces me permite resolver triángulos. Es decir, si yo conozco un ángulo y conozco un lado de un triángulo rectángulo, yo fácilmente puedo encontrar los otros 2 lados en función de la constante que mantiene la razón trigonométrica. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar un lado, por ejemplo, si yo quisiera encontrar cuál es el valor de y en este triángulo, me bastaría decir, por ejemplo, que el seno de 30 grados, yo sé que es el lado opuesto dividido entre la hipotenusa, es decir, es 80 sobre y.
Entonces, operando, paso el y al otro lado, queda aquí el seno de 30 y esto es igual a 80. El seno de 30 nosotros lo podemos calcular con una calculadora o haciendo uso de argumentos geométricos y darnos cuenta que esto es realmente igual a 1/2. Entonces tengo 1/2, paso el 2 al otro lado a multiplicar, ya 2 por 80, y por lo tanto me queda que y vale 160, es decir, yo puedo encontrar el valor de esta hipotenusa, que es igual a 160, nada más conociendo un lado y el ángulo. Lo mismo puedo hacer para encontrar este otro valor, que sería el x, recordando en este caso que puedo hacer uso de otra razón que me relacione el x con los valores que ya conozco. En este caso, por ejemplo, puedo hacer uso de la razón coseno y decir que el coseno de 30 no es más que el lado adyacente dividido entre la hipotenusa, es decir, es x sobre 160. Entonces paso el otro lado al 160 a multiplicar y me queda que 160 por el coseno de 30 es igual a x, y el coseno de 30 nosotros lo podemos encontrar con una calculadora o argumentos geométricos y darnos cuenta que es raíz de 3 sobre 2 y esto es x, y esto me queda por lo tanto que x es igual a 80 por raíz de 3. Entonces nosotros podemos encontrar sin problemas los valores faltantes de un triángulo, nada más conociendo un lado y un ángulo. Son los clásicos problemas que nos podemos encontrar en el mundo de la trigonometría.